Bienvenidos a esta segunda sesión, segunda semana de nuestro curso Ética Profesional. Qué gusto saludarles. En esta primera semana que nosotros ya estamos finalizando, lo que hicimos fue adentrarnos a los principios entre distinguir qué era la moralidad y qué es la ética y cuáles son los criterios iniciales y fundamentales para entender esto. Como hemos visto, la ética es un modo de asociar y comprender, analizándolo, los comportamientos de las personas y pudiendo analizarlos, sistematizar y reflexionar, analizar o razonar cuáles son los comportamientos adecuados y necesarios para una persona, para desenvolvernos en una sociedad, para poder vivir dentro de un grupo, dentro de una sociedad como tal. Y particularmente la ética profesional hará referencia a estas conductas o modos de comportamiento que particularmente el profesional de una carrera, de una disciplina, debe tener para comportarse o como comportamientos adecuados dentro de su profesión, dentro de su ejercicio profesional. Pues bueno, entonces para adentrarnos en esta segunda semana y entender más este aspecto de la importancia de la ética del profesional, lo que les propongo es ver el primer video de esta segunda semana, donde van a escuchar ustedes cómo es de importante que un profesional reconozca que hay ciertos elementos que debe tener siempre claro que se deben visibilizar en su comportamiento. En este caso, pues el comportamiento de un profesional dentro de los ambientes de negocios implicará considerar varios elementos que no solo están asociados a la ética general, a la ética humana, sino también al ejercicio propio de su profesión ejecutiva dentro del área comercial, dentro del área de los negocios de una empresa. En ese sentido, entonces, hay que entender algo. Las empresas como tal son una pequeña sociedad donde vamos a encontrar una cultura organizacional que se va a moldear a partir de los comportamientos de cada uno de sus miembros. Así que vamos a decir de alguna manera que el comportamiento de cada miembro influye en la cultura organizacional. Y la cultura organizacional de una empresa va a influir también en el modo de comportarse de algunos, bueno, de todos sus miembros como tal, ¿verdad? Así que entender qué es la cultura organizacional es importante. Vamos a decir que la cultura organizacional va a ser ese conjunto de valores, de normas y de actitudes de sus propietarios, de sus gerentes y de todos los miembros de la organización. Así que, en ese sentido, cada uno de los miembros, cuando pertenece a una empresa, va a considerar también dentro de su ética profesional aquellos valores, aquellas normas y actitudes que son correctas, que son adecuadas dentro de la organización. Así que una ética profesional se compone de tres grandes fuentes en este momento, según lo hemos visto. Lo primero, la ética humana, es decir, aquellas normas, aquellos principios que rigen el actuar correcto y bueno de todo ser humano. Segundo, el comportamiento de normas, de valores que puede tener una profesión en sí misma. Es decir, cualquier profesional debe regirse por esos principios. Y tercero, aquellas normas, aquellos valores que dentro de una organización en particular se consideran como buenos y que no riñen con los anteriores. Así que es un corpus integrado por tres grandes fuentes, pero que ninguno debe reñir entre sí y que todos de alguna manera pues siempre van retomando lo que el anterior estuvo planteando. Así que el corpus de donde se alimenta la ética profesional es de estas tres fuentes. Particularmente vamos a decir entonces que las creencias, los valores, los lenguajes, los rituales, todo eso van a formar parte de nuestra cultura organizacional y van a influir de alguna manera en nuestra ética profesional.
¿Cuáles son algunos indicadores de una cultura organizacional? Bueno, primero vamos a decir la percepción de que el liderazgo se preocupa por la ética y los valores, tanto como por el balance final. Es decir, la cultura organizacional se ve ligada a la ética profesional de cada uno de sus miembros. Cuando los líderes tienen ética y se preocupan por demostrar que tienen este conjunto de valores, entonces eso demuestra que la empresa tiene una cultura organizacional. Ahí es donde vemos que la ética profesional influye en la buena cultura organizacional. El sentimiento de seguridad al tener que dar malas noticias parte de esta cultura organizacional. El sentimiento de ser tratado de una manera justa. El sentimiento de sentirse valorado como empleado. Todos estos son indicadores de que la empresa cuenta con una cultura organizacional. Y esta cultura organizacional va a estar influenciada por la ética profesional de sus líderes. Por ello es muy importante que los líderes, los ejecutivos, la gerencia, todos tengan claro cuál es su ética profesional. Y cualquiera que aspira real y profesionalmente a desarrollarse dentro de una organización debe considerar que su liderazgo está basado en su ética profesional. Así que ética profesional va a ser ese conjunto de creencias, de valores, de principios que le mueven a comportarse adecuadamente según su rol, su función y su profesión dentro de una organización. Y por esto entonces es muy importante en este momento pensar cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuáles son esos elementos que rigen su comportamiento profesional. Esto es muy importante en este momento detenernos porque sea que en este momento ocupemos una posición de gerencia o sea que en este momento tengamos una posición más operativa, aún así nuestra conducta, nuestro comportamiento incide en la cultura organizacional y también demuestra qué tipo de ética profesional tenemos, qué valores, qué principios. Como les dije, estos valores y principios van a estar en primera instancia ligados a nuestros valores humanos, nuestros principios más humanos. Pero segundo, van a estar ligados también a nuestra profesión, de tal manera que como ejecutivos, como digamos profesionales de los negocios, tenemos que tener claro cuáles son los principios que deben regir nuestra posición, nuestro comportamiento, cuáles son nuestros valores en ese sentido. Dentro de las empresas entonces vamos a encontrar también una ética como tal. Una ética que también va a estar ligada a algunos elementos que, por ejemplo, van a ser la eficiencia económica, la responsabilidad legal, la responsabilidad ecológica y las acciones directas o indirectas que ayudan a las libertades y las equidades en la sociedad. En este sentido decimos entonces que la ética empresarial va a ser también un corpus que se va a alimentar de la ética profesional individual, pero también entendiendo esta empresa como un ente que ahora también tiene un comportamiento. De ahí es que las empresas necesitan ir creando sus normativos de comportamiento o también llamados códigos de ética que les permitan que sus miembros puedan adherirse de mejor manera a los comportamientos adecuados esperados dentro de la organización. ¿Qué son los valores éticos entonces? Cuando nosotros decimos, bueno, porque hemos hablado mucho de valores y que tenemos que tener valores, ¿cuáles son? Pues miren, los valores éticos son aquellas conductas que perfeccionan al individuo como persona, a la empresa como organización y a la sociedad como comunidad de personas. Entonces, cuando nos preguntamos qué valores éticos profesionales tengo, son aquellas conductas que perfeccionan su vida profesional. ¿Qué conductas hacen de usted un mejor profesional? Le hacen más, digamos así, eficiente, más eficaz. Le hacen a usted desenvolverse mejor como profesional, pero sin olvidar que esto no debe reñir con nuestro ser persona. Entonces diríamos,
todas aquellas conductas que me hacen ser mejor persona y profesional son mis valores éticos. Así que lo primero que tenemos que pensar es cuáles son esos que me ayudan a mí. La responsabilidad, la honestidad, por ejemplo, van a ser valores éticos, valores que se originan en la vida humana, pero que se mueven hacia nuestro ser profesional porque nos hacen mejores profesionales. Y detrás de esto hay un valor ético que va a ser punto denominador común a todas las profesiones, y es la dignidad de la persona. El profesional debe garantizar que todo individuo es un centro de autonomía, que tiene derechos y que nunca se vuelve un medio, sino un fin en sí mismo. Así que, en ese sentido, el trato digno es algo que todos los profesionales, y en este caso particular los profesionales de los negocios, debemos de tener en cuenta. Debe ser el punto común denominador de nuestros valores éticos, el trato digno que se va a ver manifiesto en tratar dignamente a nuestros colaboradores, a nuestros subalternos, a nuestros jefes, ¿ok? Respetando cómo la integridad física y psicológica de estas personas, e incrementando y ayudando a mejorar su autonomía y su libertad responsable dentro de la organización, e incrementando su igualdad de oportunidades en la comunidad. Así que vamos a decir que el primer valor ético profesional que nosotros como profesionales de los negocios debemos de manifestar, garantizar, vivir, es el trato digno de nuestros colaboradores en estos tres ámbitos. Respeto a su integridad física y psicológica, incremento de su libertad responsable e incrementar su igualdad de oportunidades. Estos tres elementos demuestran que nosotros realmente vivimos el valor de la dignidad de la persona. De tal manera que todos estos valores, cuando nosotros los vivimos, nosotros ya los experimentamos y ya los volvemos una norma de nuestra vida profesional, es cuando pasan de ser un valor ético a un principio ético, porque ya se vuelven imperativos para garantizar nuestro desarrollo profesional y el desarrollo, por ejemplo, de la dignidad de la persona. En particular, los principios éticos van a tener tres grandes vías de inicio, que son los tres grandes principios éticos de cualquier norma ético profesional. El principio de autonomía es el primero, donde lo que buscamos es respetar la libertad del otro. Es nuestro deber respetar la libertad del otro como persona u organización. Eso le llamamos el principio de autonomía y es el principio que rige cualquier acción y norma profesional que nosotros hagamos. Segundo, al deber de considerar al otro en igualdad de oportunidades para ejercer su autonomía le llamamos principio de equidad. Y tercero, el principio imperativo de salvaguardar que toda persona y organización sea perfeccionada y respetada en estos principios, y de allí que nosotros llamamos a esto principio de beneficencia o el principio de hacer el bien. Lo que nosotros buscamos entonces es desarrollar estos elementos como tal. Entonces, las normas éticas van a surgir para ayudar a estos principios y estos se puedan llevar a la práctica. Así que las normas que nosotros vemos en los códigos de ética en realidad lo que hacen es servir de ayuda más inmediata para poder vivir estos principios. Vamos a decir que hay tres grandes principios: el de veracidad, informar verazmente a todos; el de intimidad o privacidad, que es el respeto a esta privacidad individual, que es la llamada norma de confidencialidad; y la norma de fidelidad a las promesas, al cumplimiento de acuerdos o lealtad a las promesas. Así que, diríamos, nosotros para iniciar a desarrollar y vivir nuestro propio código de ética profesional, tendríamos que considerar estos tres principios
y estas 3 normas. Desarrollarlas, desglosarlas, ponerlas en contexto es lo que va a volverse ya nuestro código personal de ética. Pero sí es necesario considerarlas como garantías para el cumplimiento de una vida ética profesional adecuada. En este sentido, para profundizar más en esto, les voy a proponer que de un documento que está en el portal que se llama Manual para elaborar códigos de ética empresarial, quiero que lean de la página 5 a la página 21. En estas páginas van a encontrar ustedes elementos que les dan luces sobre su código de ética profesional personal. Recuérdense que, como les decía, nosotros alimentamos nuestro código de ética personal de la cultura organizacional, pero también la cultura organizacional se alimenta de nuestra ética profesional. Para esta segunda semana vamos a tener 2 tareas. La primera, leer el caso número 2 de Becton Dickinson sobre ética y práctica de negocios. Aquí vamos a encontrar ustedes cómo se da en la vida de los negocios ciertas prácticas que pueden ser éticas y otras que pueden ser no éticas. Y vamos a decir que estas prácticas siempre están ligadas a la ética profesional de un ser humano, ¿verdad? Así que después de haberlo leído, quiero que respondan en un archivo de PDF las siguientes preguntas. ¿Hasta qué punto debería tener Becton Dickinson una política uniforme en cuanto a regalos, gratificaciones y pagos? ¿Y a qué nivel de la empresa deberían tratarse estos asuntos? ¿Debería Becton Dickinson dar soporte o involucrarse en cualquiera de las iniciativas anticorrupción? Y 3, ¿cuáles son sus conclusiones y aprendizajes de este caso? Y en la tarea número 2, les pediría yo que lean el documento de lectura La mente ética. Aquí es donde entramos más todavía a la mente del ejecutivo profesionalmente ético y responder a las preguntas que les aparecen en el cuestionario online número 2. Recuérdense que estos cuestionarios online están automatizados, tienen un tiempo específico que les determina dentro del cuestionario y deben responder a las preguntas que son falso, verdadero o de opción múltiple. En la fecha límite para entregar ambas tareas, para resolverlas, es este domingo 23 de mayo a las 23:55 horas. Muchas gracias y con esto pues continuamos con nuestro curso de ética profesional.